Formas patológicas del ego. Como hemos visto, el ego, en su naturaleza esencial, es patológico, si podemos utilizar la palabra en su sentido más amplio, que indica disfunción y sufrimiento. Muchos trastornos mentales consisten en las mismas manifestaciones del ego que se dan en una persona normal, pero que se han hecho tan acusadas que su naturaleza patológica resulta evidente para todos, excepto para el paciente. Por ejemplo, muchas personas normales dicen de vez en cuando cierto tipo de mentiras con el fin de parecer más importantes, más especiales y realzar su imagen en la mente de los demás. A quién conocen, cuáles son sus méritos, capacidades y posesiones y cualquier otra cosa que el ego utilice para identificarse con ella. Pero algunas personas, impulsadas por la sensación de insuficiencia del ego y por su necesidad de tener o ser más, mienten habitual y compulsivamente. La mayor parte de lo que dicen sobre ellos y su historia es una completa fantasía, una construcción ficticia que el ego ha diseñado para sentirse más grande, más especial. A veces su grandiosa inflada imagen de sí mismos puede engañar a otros, pero no suele ser por mucho tiempo. A partir de cierto momento, casi todos la reconocen rápidamente como una completa ficción. La enfermedad mental que se llama esquizofrenia paranoica o paranoia secas es básicamente una forma exagerada del ego. Suele consistir en una historia ficticia que la mente ha inventado para darle sentido a una profunda y persistente sensación de miedo. El principal elemento de la historia consiste en creer que ciertas personas, a veces muchas o casi todas, están conspirando contra mí o planean controlarme o matarme. Muchas veces la historia tiene tanta coherencia y lógica interna que puede engañar a otros y hacer que también la crean. A veces organizaciones o naciones enteras están basadas en sistemas de creencias paranoicas. El miedo del ego, su desconfianza ante los demás, su tendencia a resaltar la otredad de los otros, centrándose en los defectos que perciben ellos y convirtiendo esos defectos en su identidad, se lleva hasta un extremo y se convierte a los otros en monstruos inhumanos. El ego necesita a otros, pero su problema es que en el fondo los odia y los teme. El dicho de Jean-Paul Sartre, "El infierno son los demás", es la voz del ego. La persona que padece paranoia experimenta ese infierno en su grado más agudo, pero todos aquellos en los que todavía funcionan las pautas del ego lo sienten en cierta medida. Cuanto más fuerte sea tu ego, más probable será que creas percibir que otras personas son la principal fuente de problemas en tu vida. También es más que probable que hagamos difícil la vida de los demás. Pero por supuesto no nos daremos cuenta. Son siempre otros los que parecen hacérnoslo a nosotros. La enfermedad mental que llamamos paranoia manifiesta también otro síntoma que es un elemento de todo ego, aunque en la paranoia adopta una forma más extrema. Cuanto más perseguido, espiado o amenazado por otros se siente el paciente, más se acentúa su sensación de ser el centro del universo, a cuyo alrededor gira todo, y más especial e importante se siente al imaginarse el punto focal de la atención de tanta gente. Su sensación de ser una víctima, tratada injustamente por tantas personas, lo hace sentirse muy especial. En la historia que constituye la base de su sistema de autoengaño, se suele asignar el doble papel de víctima y de héroe potencial,
que va a salvar al mundo o derrotar a las fuerzas del mal. El ego colectivo de las tribus, naciones y organizaciones religiosas también incluye con frecuencia un fuerte elemento de paranoia. Nosotros contra los malignos otros. Y esta es la causa de muchos sufrimientos humanos. La Inquisición española, la persecución y quema de herejes y brujas, las relaciones entre naciones que llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundiales, el comunismo durante toda su historia, la Guerra Fría, el macartismo en Estados Unidos en los años 50, el prolongado y violento conflicto en Oriente Próximo, son lamentables episodios de la historia humana dominados por una paranoia colectiva extrema. Cuanto más inconscientes son los individuos, grupos o naciones, más probable es que la enfermedad del ego adopte la forma de violencia física. La violencia es un método primitivo, pero todavía muy extendido, con el que el ego intenta afirmarse, demostrar que tiene razón y que los demás se equivocan. Con gente muy inconsciente, las discusiones pueden degenerar fácilmente en violencia física. ¿Qué es una discusión? Dos o más personas expresan sus opiniones y dichas opiniones difieren. Cada persona está tan identificada con los pensamientos que componen su opinión que esos pensamientos se endurecen y se convierten en posturas mentales a las que se le confiere un sentido del yo. En otras palabras, la identidad y el pensamiento se fusionan. Una vez ha ocurrido esto, cuando defiendo mis opiniones o pensamientos, siento y actúo como si me estuviera defendiendo a mí mismo. Inconscientemente, siento y actúo como si estuviera luchando por la supervivencia, y mis emociones reflejan esta creencia inconsciente. Se vuelven turbulentas. Estoy molesto, enfadado, a la defensiva o agresivo. Necesito ganar a toda costa, porque si no, seré aniquilado. Esa es la ilusión. El ego no sabe que la mente y las posturas mentales no tienen nada que ver con quién eres, porque el ego es la mente misma no observada. En el Zen se dice: no busques la verdad, deja de abrigar opiniones. ¿Qué significa eso? Líbrate de la identificación con tu mente. Entonces emergerá por sí mismo tu verdadero ser, desde más allá de la mente.